cosa que es la identidad sexual y otra cosa es la identidad social, que en realidad es la sociedad quien empuja a los más pequeños a ser algo que son o que no son. Hay más cosas. Es que, a ver, yo... de entrada, decir que con Eduardo totalmente de acuerdo, es decir, que los padres tendríamos que contemplar muchas alternativas de educación cuando vamos a ser padres, y porque no es fácil ser padres, y aquí tenemos a Ingeru que lo ha vivido en primera persona. Lo que no puedo estar de acuerdo es con Sarai. La identidad sexual es muchísimo más compleja que lo que un niño ni en el vientre de su madre ni en los primeros años de su vida puede sentir. Un niño, desde luego, enseguida, o una niña puede sentir que no se identifica con su sexo biológico, eso por supuesto, ahí no puedo entrar en discusión. Pero cuando uno trabaja en sexualidad humana y en psicología humana, tiene que entender que la sexualidad, que es otra cosa que no tiene nada que ver al sexo que viene biológicamente asignado, es un constructo, se construye a lo largo de la vida y cambia a lo largo de toda la vida porque va creciendo con la persona, se va evolucionando con la persona, independientemente de que estés de acuerdo. Lo tenía claro, lo ha dicho, yo lo tenía claro. Pero es que está hablando, ella está hablando soy capaz de que se sentía una mujer, que se sentía una niña, en eso yo no le voy a discutir, pero ella ha dicho, no, que va, no, esa es su identidad como sujeto, no. A ver, que la sexualidad es un constructo, que eso no lo puede discutir nadie que no... género es un constructo social. No, que va. Es que hablamos de género y lo que hacemos es traer una palabra, por favor. El sexo no, pero no sexualidad, que es diferente. El sexo es la base biológica. La sexualidad es la construcción que uno hace de su identidad, de su placer. De su manera de ser hombre o ser mujer. Sí, pero tiene tantas implicaciones que tiene que construirse a lo largo de toda una vida y se producen cambios a lo largo de toda la vida. Porque yo que trabajo, yo como psicóloga tengo que trabajar en la distancia. Yo no puedo trabajar solo con lo que un niño o una niña siente de pequeño. Yo tengo que trabajar, de hecho, lo que más trabajo son lo que los adultos al final llegan. Y yo he tenido casos de todos los tipos. Personas que han tenido una linealidad en la construcción de su sexualidad, con su erótica, con su placer, con cómo siente su cuerpo, y otras personas que no tienen linealidad y se producen a veces zigzag, a veces retrocesos, a veces... Y tú tienes que trabajar con todo eso. Entonces yo no puedo entender que ya hay una sexualidad definida porque no es así. Aquí la pregunta yo no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de identidad sexual. Es que una cosa es la sexualidad. La identidad sexual va ligada a la identidad... ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Sarai. Sí. Una cosa es la identidad sexual, que es el hecho de que seas hombre o seas mujer. Y otra cosa es tu sexualidad, que es lo que construyes encima de eso. Y ahí te construyes como el hombre que eres o como la mujer que eres. Pero es que tú construyes la mujer y el hombre. Por supuesto, construyes tu sexualidad sobre tu identidad sexual. Y no puedes construirlo de ninguna otra manera. Y las personas que hemos intentado luchar contra nuestra propia identidad sexual, eso es otra cosa. hemos tenido al final que rendirnos, porque no puedes no ser tú. Y en este momento estamos hablando de si los niños pequeños son ellos o no son ellos. Son los niños que son o son las niñas que son. Sí. Una cosa es identidad sexual. No. Y otra cosa, y aparte, a día de hoy existen estudios científicos demostrados por la Cátedra de Transexualidad de Holanda que determinan que la identidad sexual es prenatal. Eso es ciencia, eso no lo digo yo pero porque se me ocurra. Es ciencia que está rebatida por otros estudios de otras universidades. Me refiero que no me digas que hay una universidad que tiene el poder de la verdad. Sí, adelante. Para mí lo primero es entender cuando nos preguntamos sobre la identidad sexual es de qué estamos hablando. Entonces, si estamos hablando de la autopercepción como niño o como niña, esta autopercepción la empiezan a expresar desde el momento en que empiezan a hablar. Es decir, la autopercepción, perfecto. La autopercepción como niño o como niña. Otra cuestión es cómo yo como niño me voy construyendo, cómo voy desarrollándome y cómo voy desarrollando toda mi personalidad, toda mi sexualidad. Pero cuidado, pero aquí es importante que definamos bien los términos. Entonces, la autopercepción como niño o como niña la empiezan a expresar cuando empiezan a hablar. Lo empezó a hacer mi hija mayor, que es una niña con vulva, cuando tenía 2 años y pico, y la pequeña lo mismo con 2 años y pico. Cuando se pregunta y desde algunos lugares de la psicología se plantea que la identidad no es estable hasta los 7 años de edad, esto es una falacia que no tiene ninguna base empírica cuando hablamos de la autopercepción como niño o como niña. Y esto lleva a engaño. Y no solo esto, sino que lleva a generar sufrimiento. Y además yo esto lo he vivido en primera persona, porque cuando hace 7 años mi hija pequeña empezó a expresar, ella no era capaz todavía de hablar, y un día que le dijo su madre, qué guapo estás, le dijo, mamá, apo no, apa, ¿vale? Tenía 2 años y pico, es el primer recuerdo que nosotros tenemos. Nosotros nos fuimos observando cómo ella expresaba una y otra vez, nosotros seguíamos viéndole como un niño, porque era lo que suponíamos, porque tiene pene y era lo que habíamos supuesto, que es en la mayoría de los casos cuando alguien tiene pene es niño. Cuando nosotros fuimos viendo que lo que expresaba
era permanente, lo decía una y otra vez, lo expresaba a través de juegos, lo expresaba a través de relatos, lo expresaba a través de la identificación con personajes y protagonistas de historias. A mis manos llegó un escrito de la psicología, o unos escritos que andan por ahí diciendo que la identidad no es estable, que la identidad sexual no es permanente y estable hasta los 7 años de edad. Yo, que me lo creía en aquellos tiempos, entre otras cosas porque no teníamos el conocimiento que a día de hoy tenemos socialmente, y en casa le planteé a mi mujer, además le dije, pues mira, pues es que parece ser que la identidad no va a ser estable hasta que tenga 7 años de edad. Nosotros esperamos a que mi hija se definiese. Durante 4 años de espera, durante 2 de ellos mi hija lloraba todas las mañanas cada vez que se miraba al espejo. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos capaces de aceptar lo que ella nos estaba expresando desde el minuto 0. Porque ella no tenía que definirse, éramos nosotros los que nos teníamos que definir. En relación a su autopercepción como niña, que es lo que esto no varía a lo largo de la vida. Lo que va a ir cambiando va a ser cómo ella se va haciendo niña, cómo ella se va haciendo mujer. Por eso es importante que no confundamos la autopercepción. Eso es lo que yo quiero incidir. En eso quiero incidir. Cuando hablamos de identidad sexual, podemos estar hablando de esta autopercepción o podemos estar hablando de la identidad con todo el resto de rasgos que tienen que ver con el hecho de ser niño o ser niña. Y luego está la sexualidad, está la erótica, todo lo que queramos. Pero aquí lo que en los últimos meses en el debate público se está poniendo en cuestión es esta autopercepción como niño o como niña. Es decir, se está preguntando por mi hija o por otras niñas y otros niños que están en nuestra asociación, pero siendo tan pequeños pueden saber que son un niño o que son una niña. Y claro, y esto yo me lo pregunto porque tú tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí. Y a ti nadie te ha preguntado nunca a ver si tus hijos, si tienes tan claro que tus hijos son niños, porque igual cambian. No, porque ya das por hecho, casi lo damos por hecho cuando nacen, que no te vas a tener este problema. Entonces, si lo ves niño, lo tratas como un niño, y si es niña, como una niña. Ese es el trabajo importante hacer socialmente, ese es el trabajo importante. Y tú no dudas, y nadie te pregunta además, y nadie te dice, pero ¿estarán seguros tus hijos de que son niños? Pero yo ahora como padre sí que puedo dar, que digo, yo no estoy preparado para saber luego educar o para saber hacerle llevar mejor la identidad que él quiere tener. Pero mira, a mí